Bueno, buenas tardes. No vamos a tener espacio para inclusive, pero vamos a intentar ser ágiles para no llevar mucho tiempo. Entonces, mi nombre es Lice Dávila, soy ingeniera geotécnica de la empresa Husker Synthetic. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas del uso de suelos reforzados con geosintéticos en esta mitigación y prevención de riesgos. Entonces, este es un trabajo que realizamos con nuestros compañeros, la ingeniera Julia Lamillo y el ingeniero Carlos Rodríguez. Entonces, para abordar esta temática, vamos a empezar comentando un poco cómo funciona esta tecnología de suelos reforzados con geosintéticos. Posteriormente vamos a ver el abordaje principal de deslizamientos. Después vamos a traer algunos casos respecto a caídas de rocas y vamos a hablar también pues, del desempeño sísmico que tienen este tipo de estructuras. Y pues por último, las conclusiones de estas aplicaciones. Entonces, las estructuras de suelo reforzado a partir de geosintéticos tienen en cuenta un material, pues que en este caso son geomallas o geotextiles. Según la norma 10.318 de la ISO, los geosintéticos son materiales de origen polimérico o origen vegetal de fibras naturales, con los cuales tenemos un aporte especial para el suelo. Entonces, estos materiales generalmente vienen en forma de redes o de mantas y tienen diferentes funciones, entre ellas el refuerzo, la filtración, el drenaje, la protección, la separación, la impermeabilización, entre otros. Entonces, aquí en la tabla podemos ver, según el tipo de material, cuáles son las funciones que se pueden cumplir con este material. Siguiente. Entonces, principalmente tenemos los georrefuerzos cuando hablamos de esta perspectiva de construcción de muros de suelo reforzado. Los georrefuerzos principalmente son las geomallas y los geotextiles tejidos. Y en este caso, es muy importante tener en cuenta cuál es el polímero a partir del cual está siendo fabricado el material, porque no todos los polímeros tienen el mismo comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la comparación de 4 tipos de polímeros: el polipropileno, el poliéster, el polivinil de alcohol y la aramida. ¿Qué queremos mostrar con esta gráfica? Para un mismo nivel de deformación, estas son las curvas de tensión de formación de los polímeros, y para un mismo nivel de deformación, en este caso 5% de deformación, podemos ver que se movilizan diferentes porcentajes de la resistencia nominal del material. La resistencia nominal básicamente es la resistencia con la que el polímero sale de fábrica. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que, vamos a imaginar que tenemos una geomalla de 100 kilonewtons metros. Entonces, si quiero ver la deformación en el 5%, cuando hablo del PP, del polipropileno, entonces voy a alcanzar una movilización del 40%, al 5%. Es decir, ya no tengo una geomalla que me está actuando con 100 kilonewtons, estoy con una geomalla que me actúa con 40 kilonewtons. Cuando hablo del poliéster, ya no tengo una geomalla de 100 kilonewtons, sino que ella en este nivel de deformación actúa con 50 kilonewtons. Cuando hablo del polivinil de alcohol, aquí tengo una mejor movilización y tenemos movilizaciones cerca al 98 o al 99% de la resistencia, aproximadamente 100. Y pues en la aramida también tenemos la aramida es un material más sofisticado, es el material que se usa para hacer los chalecos antibalas, entonces es un material mucho más resistente. Todo esto aquí es para mostrar como que no todas las geomallas son iguales y que para cada tipo de problema, en cada tipo de deformación, tenemos que tener en cuenta el comportamiento de la materia prima. Siguiente. Entonces, ya entrando un poco más al caso, al estudio de muros de suelo reforzado, son las estructuras que podemos ver aquí. Tenemos diferentes versatilidades pues, de cara vista o de fachada. Pueden ser fachadas naturales, fachadas de bloques, fachadas con gaviones, fachadas de concreto, etc. Y este tipo de tecnología ofrece diversos beneficios. Dentro de los más importantes es la rapidez en la construcción. Aparte de que se puede construir más rápido, pues la curva de aprendizaje para el operador es más tranquila, es más fácil de enseñar. Se pueden lograr diferentes alturas, incluso más de 60 metros. Se pueden lograr diferentes inclinaciones de fase, incluso inclinaciones pues, negativas, 110 grados. Son materiales y estructuras muy dúctiles que consiguen acompañar el movimiento y las deformaciones del terreno.
Y además de eso, pues tiene una ventaja ambiental muy importante. A comparación, por ejemplo, de tecnologías de estabilización con concreto, donde tenemos un grande impacto ambiental debido a la emisión de CO2, pues con la metodología pues, de ingeniería de geosintéticos logramos retener esas emisiones, generar menos energía, evitar procesos de eutrofización, etc. Y también pues tenemos una versatilidad muy amplia en el tipo de agregados que podemos usar en las estructuras. Bien. Entonces, bueno, este es como un resumen general de cómo se hace el diseño de muros de suelo reforzado, adaptado pues de las premisas que expone el profesor Jaime Suárez. Entonces, lo primero es entender cuál es la sección transversal, cuál es la geometría, cuál es la altura, el ancho y los diferentes componentes del muro. Después, pues vamos a entender las condiciones locales y las condiciones de contorno. Entonces, por ejemplo, si tenemos cargas de tránsito, si tenemos cargas de viento, o si tenemos, por ejemplo, niveles freáticos, escenarios operativos, etc. Posteriormente, es muy importante entender cuáles son las condiciones sísmicas y los históricos de aceleración y tiempo que la zona donde se va a poner el muro tienen para evitar pues, riesgos sísmicos. Y posteriormente, pues es importante determinar todas las propiedades estáticas y dinámicas de los componentes, especialmente pues, los parámetros geotécnicos del suelo que se está estudiando. Además de eso, pues tenemos que analizar el comportamiento de la estructura antes del sismo, es decir, en condición estática, y posteriormente, pues analizar la estructura mediante métodos convencionales como son los análisis por equilibrio químico. Que en este caso usaríamos softwares como Slide, GeoSlope o YYU, que es otro software que usan mucho en Alemania. Y si es un análisis muy criterioso, muy sofisticado, pues ya venimos a hacer análisis dinámicos a partir de programas de detección de formación, como en este caso elementos finitos, diferencias finitas. Y por último, si es necesario, en ese análisis sísmico, pues se vienen a aplicar metodologías analíticas. Entonces, bueno, eso ya tenemos entonces entendido cómo es el mundo y cómo funcionan las estructuras reforzadas, la técnica. Y entonces aquí ya vamos a ver algunos casos más específicos, más especiales de cómo se usaron estas estructuras para prevención y mitigación de riesgos. En este caso, pues vamos a hablar de un caso en Argentina. Este es un caso de infraestructura hotelera en Bariloche. Ese día, esto fue en junio de 2022, ellos tuvieron unos episodios de lluvias atípicas y primero en esta región, aquí, donde vemos esta foto, ellos tenían una contención inicial de 4 metros de altura con gaviones. ¿Qué sucede? La contención no estaba mal. El problema es que no era solo esta contención que era necesaria, porque cuando hicieron los estudios no evaluaron toda la condición global. Entonces, en este caso, ocurrieron las lluvias, se saturó todo el terreno, ocurrió el deslizamiento. Aquí abajo, como ustedes pueden ver, queda otra parte del hotel. O sea, aquí es una parte de la infraestructura hotelera, aquí otra. En este hotel, pues estaban en plena temporada de vacaciones, en junio, había gente, había huéspedes, y desafortunadamente fallecieron 3 personas y quedaron 30 heridos. Entonces fue un evento catastrófico. Siguiente. En este caso, la ruptura quedó catalogada como una ruptura de 25 metros de altura y había varios problemas. Bariloche es una de las ciudades más importantes en el turismo argentino, entonces necesitaban una reconstrucción muy rápida para... Uy, Dios, necesitaban una reconstrucción muy rápida para poder estabilizar el terreno. Además de esto, pues tenían que evitar el deslizamiento de toda la superficie global aún, ¿no? Entonces podemos seguir. Entonces, en este caso fue el sistema que se aplicó, un sistema que se utilizó con geomallas de PVA para evitar grandes deformaciones. Siguiente. Esta es la configuración de los muros que se hicieron. Entonces, también esto evidencia que no necesariamente tenemos que tener mucho espacio para aplicar esta tecnología, sino que también podemos hacer sistemas de terraceo y seccionados. Bien. Los resultados del análisis de estabilidad. Siguiente. Este era pues el render propuesto para implementar el proyecto y
ya la siguiente foto, pues ya muestra cómo queda el proyecto final, ¿no? Donde se consiguió, pues, mitigar la posible ruptura de toda esta extensión del talud. El siguiente caso, pues, es en caída de rocas. Este es un problema muy constante en Austria, que se presenta constantemente, donde no es posible hacer el anclaje de las rocas. Entonces, siguiente, la norma que ellos tienen es la norma ONR 24810, y esta norma predice, dispone diferentes alternativas para cuando la roca tiene que sí o sí caer. En este caso, disponen diferentes tipos de terraplenes o de diques reforzados, como es el caso de las tipo 3 y las tipo 4. Siguiente. Y bueno, en este caso es muy importante para analizar y diseñar el muro, pues se tiene que tener en cuenta todas las condiciones del bloque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa que este bloque tiene? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es el ángulo de incidencia en la estructura de retención? Bueno, este era el problema en el Parque Nacional de Sinlow. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían aquí toda esta región de desprendimiento de rocas, y aquí está una de las principales infraestructuras de carreteras del país. Entonces, ellos tenían que hacer un sistema de contención de caída de rocas en este punto para evitar damnificar toda esta infraestructura. Siguiente. Aquí pues es el análisis de estabilidad, en este caso se usó el software de YEU. Siguiente. Y bueno, estas son las condiciones, pues las condiciones geométricas que se consiguieron en el proyecto. Podemos ver que son, pues no es un muro muy alto, pero sí es un muro muy extenso, de 135 metros de longitud en la transversal. Entonces, básicamente está ya la obra terminada. Entonces, aquí podemos ver la carretera. En este tipo de estudios se puede hacer el análisis en el punto clave para que no afecte la infraestructura, pues, aguas abajo, ¿no? Entonces, por eso la construcción del muro o del dique de retención queda en este punto. Y bueno, voy a pasar muy rápido el desempeño sísmico. Siguiente. Entonces, estos son los principales inputs y los principales condicionantes que tenemos en un análisis sísmico, ¿no? La amplitud, es decir, qué tan grande es el sismo, la frecuencia y pues la duración del mismo sismo. En este caso, nosotros hemos tenido muchísimas evidencias, principalmente desde el sismo de Kobe de 1995, donde las estructuras de suelo reforzado con geosintéticos pues han permanecido en pie y sin afectaciones significativas. Todas estas listas de aquí son los sismos en los cuales se han evidenciado diferentes tipos de infraestructura construidas con geosintéticos que han logrado un desempeño adecuado. Y bueno, esto es como un resumen muy rápido de cuáles, puedes pasar para rápido que son varios. ¿Cuáles son las variaciones en los parámetros del proyecto cuando hacemos un análisis sísmico, dependiendo de las características pues, de esos parámetros de entrada, ¿no? La altura, la inclinación, el ángulo, la separación, etc. Y bueno, este es un caso de un proyecto que realizamos en Jordán. En este caso, pues es un caso de infraestructura residencial. Esto es en el medio del desierto y ellos querían hacer un condominio tipo oasis. Sin embargo, aquí el mapa de riesgo sísmico es muy crítico. Ellos alcanzan unas aceleraciones de incluso 0.4Y. Entonces, en este caso se hicieron todos los estudios para poder implementar los muros y después de varios sismos se instrumentó y los muros no han tenido deformaciones significativas de más de máximo 1%. Y bueno, como conclusión es que los muros de suelo reforzados sirven mucho para mitigar riesgos. Muchas gracias.